Tras haber filmado El gran éxtasis de Steiner el carpintero, Herzog tendría otros proyectos encima, entre los que se involucran sus exploraciones en el terreno de la ficción. Justo para el mismo año en donde está editando el documental del esquiador previamente mencionado, comienza a tener interés en los niños ferales, quizás motivado por la película del niño salvaje de Truffaut que se había filmado 2 años atrás y que lo termina acercando a la historia mucho más extraña de Kaspar Hauser. A diferencia de los niños criados por animales que intenta adaptarse a la sociedad, Kaspar no tuvo una madre feral. Es más, pasaría 17 años de su joven vida amarrado al suelo dentro de una torre sin ver la luz del sol. Kaspar encontraba aberrante alimentarse de otra cosa que no fuera pan o agua y repetía frases sin sentido que hizo que personas de la alta sociedad vieran como reto intentar readaptarlo sin esfuerzo. Kaspar para sus últimos años comenzó a demostrar prodigio a la hora de escribir, de pintar y de tocar música, pero así como llegó de forma misteriosa a la sociedad sin saber de dónde provenía, este tendría una muerte igual de extraña, puesto que tuvo 2 atentados contra su vida, el primero lastimándole la cabeza y el segundo con una herida fatal en el corazón sin que nadie supiera el causante. Viéndolo desde la lejanía, con tiempos modernos, Kaspar Hauser puede que haya sido un farsante que se aprovechó de la alta sociedad para intentar aproximarse a las artes, una realidad que de haber sido hijo de un campesino o un granjero jamás le hubieran prestado atención. Y es que además, conociendo casos de niños con el mismo aislamiento extremo que él pasó, no tiene mucho sentido que pudiera readaptarse con facilidad sin tener deformidades al no caminar durante 17 años o de que se encontrara en un aspecto aceptable a pesar de tener una dieta de puro pan y agua. Pero Kaspar terminó captando la atención del mundo y hasta la fecha es un enigma sobre sus intenciones que obviamente para Herzog, el tipo con un fetiche detrás de los sujetos anormales, encontraría óptimo producir un filme al respecto. Herzog comenzó a investigar sobre Kaspar Hauser, primero acercándose a la obra teatral escrita por Peter Handke y en particular por quedar encantado gracias a un poema de Verlaine llamado Canto de Kaspar Hauser. A ello se le sumó la investigación de los documentos originales y los ensayos provenientes del reporte de Anselm von Feuerbach, los poemas y fragmentos autobiográficos de Kaspar y la autopsia que se le realizó. Pero finalmente Herzog desecharía estos elementos porque particularmente sentía que la mayoría de estas aproximaciones y de Kaspar a la ficción eran con el sentido detectivesco, de tratar de resolver el enigma de su origen y destino, no precisamente de lo que la figura representó, del propio enigma. ¿Quién era Kaspar Hauser? Herzog comenzó a trabajar en un modo creativo escribiendo el guión de Kaspar en menos de 2 días y cuenta que justo al terminar el texto vio Macunaíma de Joaquín Pedro de Andrade, en donde uno de los protagonistas suelta la frase "cada hombre por su propia cuenta y Dios contra todos". De inmediato ahí supo que era el título de su película. En Alemania, en otros países se llama El enigma de Kaspar Hauser. Lo siguiente sería definir quién interpretaría a Kaspar. Herzog se decidió por Bruno S., a quien había visto en un documental llamado Bruno el Negro, que hablaba sobre sus actividades como artista callejero, y cuando finalmente lo conoció se dio cuenta de que Bruno era extremadamente tímido, sin hacer contacto visual hasta pasada 1 hora y media. Ahí entendió que estaba en lo correcto. Bruno era su Kaspar. Esa idea de genialidad no pasó por la cabeza de los productores, en particular de la ZDF, las siglas del segundo canal público de televisión alemana, quienes veían con incredulidad cómo era posible que Herzog quisiera hacer una película en donde el protagonista tiene 16 años y usa un actor de 40. Y sí, es algo que uno encuentra en el enigma de Kaspar Hauser porque Bruno se encuentra demasiado avejentado como para surtir efecto entre las percepciones de que sea un niño. Claro que eso no demerita finalmente el objetivo de Herzog, que es hacer de este tope lógico algo en donde podamos prestar atención no a la verosimilitud, sino a la interpretación. Y vamos, es medio extraño que la gente pueda adoptar otras percepciones en la ficción o en la interpretación de adultos siendo niños, y en este caso fuera un problema para críticos de su momento. No veo a nadie quejándose de que Peter Pan la mayoría del tiempo haya sido interpretado por mujeres de pelo corto, siendo que se trata de un niño eterno. Una vez superado esto, estamos frente a la película que mejor adopta los extremos metódicos de Herzog, porque el enigma de Kaspar Hauser se cose de forma lenta y con la intención no es la de razonar el origen, sino de presentar a Kaspar como un elemento de pureza en un entorno que busca arraigarlo a las presiones morales y civiles de la sociedad en su momento. Es ahí en donde uno comienza a congeniar con el personaje de Kaspar, viéndolo como un alienado total, y en donde la fusión de desconocimiento no solo está presente en la construcción del personaje en el término argumental, sino que la construcción de adopción en complejidades de Kaspar van en armonía
con una belleza dentro de la propia producción. Esto se logra por la increíble interpretación de Bruno Es, un sujeto que Herzog terminaría por entender como un Caspar moderno y también en el sentido de verlo extremadamente vulnerable todo el tiempo. Un hombre sin preparación metódica de actuación de cine, enfrentado a un panorama avasallador en donde se encuentra una de las representaciones de timidez más humildes que yo pueda encontrar y recordar. Bruno claramente tiene dificultades interpretativas y su relación corporal es casi siempre de parálisis, con los ojos quienes tienen una fijación por objetos y maestros, y en donde la construcción de Caspar tiene mayor efecto. Caspar comienza a ver el mundo adulto como uno de tedio y en donde la agonía existencial termina por abrumarle, en donde las enseñanzas van directamente relacionadas a gente como que lo ve como un monstruo o como un objeto de curiosidad o con juicio moral y religioso que para él es inentendible. Pero Caspar, y de nuevo bajo el acto de Bruno, encuentra el gozo y la dicha en las pequeñeces de la vida, en la naturaleza, en la música, en los niños que le hacen llorar, en los juguetes, en encuentros con gente de noble corazón que le tratan no como objeto de estudio sino como una persona que merece ser escuchada y atendida, y en donde pues de haber recibido estos tratos podría haberse adecuado a un entorno normal. Quizás sea más radical la postulación de Herzog al denunciar el maltrato de los forajidos, a la idea de que estos tienen que amoldarse y que Caspar, incluso en el punto final de su vida, no deja de ser juzgado y visto como alguien anormal en pequeños detalles dentro de su autopsia, que finalmente revelan pues nada, pero que para los jueces moratorio es más que suficiente. Y esto es construido de forma bellísima en la película. Georg Schmidt-Reitwen captura el paisaje de Caspar con la misma elegancia que si fuera de un cuadro de Vermeer, y en donde hay un ejercicio bastante curioso en las construcciones del imaginario de Caspar, en donde la naturalidad del entorno no se ejerce de la misma manera en los escenarios provenientes de su cabeza y sus sueños, capturados con un simple efecto de grabar algo, proyectarlo y volverlo a grabar, pero con otro tipo de cámara que le da un acabado entre lo plano de la proyección y algo onírico con los halos sombreados en el contorno que no dejan de asombrarme. Entre eso y que Caspar, conforme avanza el filme, pues ya no deja de ser integrado en actos extraños sin tono. Estos comienzan a tener, como en la vida cuando le encontramos sentido, música, un ritmo y un tema que le da elegancia pues a la simpleza de alguien que ha encontrado belleza a lo cotidiano. Un entero enigma, pero un enigma que no deja de encontrar este gozo. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. El enigma de Caspar Hauser afortunadamente se encuentra en YouTube con todo y subtítulos. Quizás no es la copia más adecuada porque ya ha tenido una restauración. Justamente este año tuvo una restauración por parte del Instituto de Filme británico, en donde pues ya la proyectaron incluso en cines a celebración de su 50 aniversario, pero pues es aceptable. Creo que incluso le da como un acabado mucho más extraño a una película que, si bien no intenta responder las dudas sobre quién fue Caspar, sí nos deja pues mucho más sensibles, entendiendo de que pues es víctima de las consecuencias de una sociedad que lo abruma, que también no lo educa y que también pues no quiere entenderlo, y eso es bastante te destroza. ¿Qué les puedo decir? Sí me dejó muy sensible. Nos vemos.